y vemos que solo el 17% dice que más del 50% de sus gastos son en dólares, y que esto es como la otra moneda de la gráfica anterior, donde la mayoría de la parte de los costos que tienen las empresas en Costa Rica es en colones, y solo un 17% dijo que más del 50% son en dólares. Y nos le preguntamos qué impacto ha tenido la reciente apreciación del tipo de cambio de su empresa. Esto era una pregunta que antes ni la hacíamos. Antes teníamos una estabilidad, había una evaluación, entonces el tipo de cambio, digamos, en las empresas no era un factor de preocupación. Sin embargo, hoy vemos que el 36% dice que de las empresas que sí ha tenido un impacto significativo el tipo de cambio en sus empresas. Así que de pasar de 0 a 36, aunque es un número bajo, pero sí es bastante preocupante. Y ahora tal vez entremos a la parte tal vez que nos trae aquí. Esta es una gráfica que muestra lo que se llama la tasa, la política monetaria, la tasa de política monetaria del Banco Central. Y este es un instrumento que tiene el Banco Central como otros, pero este es uno que tiene para controlar la inflación. O sea, teníamos que en noviembre, estábamos en noviembre del año anterior, estábamos del 21, estábamos con una tasa del 0.75%, teníamos una inflación controlada en la meta del Banco Central entre el 2 y el 4%, entonces había una tasa política monetaria del 0.75%, lo cual era una tasa baja más bien para el tipo de inflación que teníamos. Pero vemos cómo aquí pasó de 0.75 a 9% en solo 11 meses. Y hoy, ya haciendo un complemento del gráfico que viene, y esta ha sido la presión que hemos tenido, que la inflación se ha venido disminuyendo y sin embargo no ha bajado la tasa política monetaria a la misma tasa que ha venido bajando la inflación. Y la gráfica que sigue yo creo que demuestra eso más claro, y tal vez este es un poco más la favorita, y donde crea uno que le queda uno más claro. Ahí vemos que la inflación, teníamos el 3.5 en enero de 2022, que era una inflación controlada y estaba en la meta del Banco Central. A partir de febrero se le empieza a salir del margen con todo lo que tuvimos de la subida de precios, y esto más que todo fue una inflación, como se ha explicado bien, importada, no fue algo aquí. Esto fue que los fletes se encarecieron, los fertilizantes se encarecieron, los agroquímicos se encarecieron, en fin, al encarecerse los fletes hasta 5 o 6 veces, lógicamente todo lo importado se encareció, el petróleo subió, en fin, aquí hubo factores que fue una inflación importada, y llegamos a niveles del 12%. Sin embargo, vemos en la gráfica que en los últimos 9 meses consistentemente ha venido bajando la inflación, hasta tener en mayo del 2023 llegamos a 0.88, redondeamos a 0.9, que es la tasa interanual. O sea, aquí es un reflejo, y si nos vamos al gráfico de la par, vemos que si cogemos el 2023, más bien el 2023 tenemos una inflación negativa, estamos más bien en una deflación como del 1,5%. O sea que más bien no vemos por qué, no hay razón o motivos por el cual el Banco Central no baje su tasa de política monetaria más agresivo. Y de ahí nuestra insistencia. Yo creo que todas las cámaras estamos, yo creo que aburridos de hacerlo aquí. Gerardo ha sido otro que ha acompañado a cámaras, hemos ido a presentaciones al Banco Central, hemos ido, porque no hay ninguna razón técnica, y mantener una tasa de política monetaria alta, eso significa de que nos cobran más altos los intereses innecesariamente, porque tenemos una inflación baja. Eso hace que tengamos unas tasas relativamente altas en relación al dólar, entonces haya mucha especulación de dólares, que gente aquí, sabiendo que más bien estamos devaluando la moneda, traiga dólares, los pasa a colones, invierte una tasa mucho más alta que Estados Unidos o que cualquier otro país donde pueda colocar en dólares, y si más bien se aprecia la moneda, cuando realiza su bono va a tener no solo un interés más alto, sino que va a tener otra ganancia a la hora de cambiar y revertir su moneda a dólares. Entonces no vemos la razón por la cual estemos golpeando tanto. Y este es otro gráfico que nos muestra ya en una forma lineal. La línea roja es lo que indica esa tasa de política monetaria del Banco Central, que vimos que subió hasta
hasta el 9%, se mantuvo un rato y ahora ha bajado al 7%. La curva verde es la inflación. Ya vemos que desde octubre, digamos, la inflación ya está por debajo de la tasa política monetaria, o sea que tenemos ya 7 meses en la cual la inflación bajó por debajo de la tasa de política monetaria del Banco Central. Y más o menos la tasa política monetaria como regla debería estar 1 o 2 puntos por encima de la inflación. O sea que si tenemos una inflación hoy del 1% o del 0.9, digamos 1%, esa tasa política monetaria debería estar en un 3%. Y para estar en esa línea azul es lo que se llama la tasa básica observada, deseada, que es, sin correr muchos riesgos, cuál debería ser esa tasa de política monetaria del Banco Central, y eso, de acuerdo a análisis, hoy debería estar en el 5% y tenemos el 7%. O sea, esto es algo que vamos a seguir insistiendo hasta la necesidad. Esto no solo afecta a las empresas, hay que tener claro, esto está afectando, creo que ayer en La Nación salió un artículo donde ya mucha gente quejándose, porque esto no solo afecta a las empresas, sino que también está afectando a todos nosotros que tenemos créditos para comprar el carro, para hacer el otro, para lo que quieras. Esas tasas pasamos como del 3%, 4% que tenemos algo, a tasas del 8 o 9%, o sea, se nos duplicó nuestra carga financiera a toda la población que tiene crédito en colones. Entonces eso es bien peligroso. Y para ir terminando, aquí queremos enumerar algunas consecuencias que ya las he dicho a través de la presentación, pero ¿qué son las consecuencias de no bajar la tasa política monetaria? Sobre el mercado cambiario, digamos que hay varios factores que explican la apreciación del tipo de cambio, pero uno es el comercio internacional, es decir, el costo de la factura de la moneda, eso ha bajado, hay un menor riesgo fiscal, financiamiento del gobierno en el exterior, es decir, ya vimos que ya incluso el Fondo Monetario Internacional le aprobó otro desembolso como de 125 millones al Banco Central. Hemos tenido también otros préstamos que vimos que le ha empezado a entrar al gobierno. El Banco Central, nosotros lo que le hemos pedido, mire, así como cuando el tipo de cambio llegó a 6.90, que salió públicamente a decir, mire, pidió 1.100 millones prestados para decir, mire, si esto sigue yo voy a intervenir fuertemente, y de ahí fue donde empezó a bajar el tipo de cambio. Hoy le estamos diciendo que con la misma vehemencia que cuando llegó a 6.90 empezó a aplicar en medidas y pidió plata y salió públicamente a decir, hoy que estamos a 543 colones, lo que estamos pidiendo simplemente, mire, sea congruente, y así como estuvo alto, ahora que sabemos que está bajo, pague por lo menos esos 1.100 millones de dólares que pidió prestado. No tiene ningún sentido que con este tipo de cambio estemos pagando intereses por un préstamo de 1.100 millones para tenerlos ahí hoy injustificadamente. Sin embargo, no lo han hecho. ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo creo que eso lo vemos. El sector exportador es uno de los más afectados, todos los que exportación de bienes y servicios. Sector local que compite con las importaciones. Esto, todo el mundo cree que aquí los afectados son los que exportan y los que turismo, que lógicamente son los afectados directamente, pero indirectamente el régimen definitivo, las empresas que producimos en este país, nos vemos afectados. Y solo para poner un ejemplo, es decir, Colombia, que es el país con el que competimos, producimos más o menos los mismos productos. Costa Rica se ha revaluado 17-18%, países como Colombia más bien han tenido una devaluación del 17%. Así que hoy un producto colombiano que entra a Costa Rica es un 35% más barato, y no hay forma en que un productor nacional baje sus costos un 35% para empezar a competir con estos productos que pueden llegar de otros países que han tenido más bien devaluaciones en lugar de nosotros relaciones. Así que esto no es solo un efecto para la gente que exporta al turismo, tiene un impacto también muy fuerte en todas las empresas que estamos produciendo en el país. Y lógicamente, y el más importante de todos, es el empleo. El empleo, con todo esto que está pasando, y yo creo que aquí, yo he dicho ayer en la conferencia, decía que estamos viviendo aquí como la tormenta perfecta.
y creo que uno de los que paga más caro esto es la gente que hoy se está quedando sin trabajo. ¿Y por qué digo yo tomé café Tecta? Porque estamos con un tema de altas tasas de interés, el cual nos pierde competitividad, una moneda revaluada que nos hace perder competitividad, y una inseguridad que hoy en encuesta también sigue siendo una de las mayores preocupaciones digamos, del empresariado nacional, además del tipo de cambio. Pero estos tres factores unidos, de qué es lo que lleva a que el sector empresarial sostenga sus inversiones, no quiere invertir, hay mucha incertidumbre en el país, y eso hace que son, como bien decía don Sergio, de los empleos del futuro. Si yo no invierto hoy, la economía no va a crecer. Si yo invierto hoy, no voy a generar nuevos trabajos, y más bien ante estas amenazas que tenemos de una revaluación, como cualquier cosa, como uno en la casa le bajaron el salario, y uno, ¿qué es lo que hace primero? Dejo ir al restaurante y dejo de gastar. Si tengo dos carros, vendo uno. En las empresas es igual. Uno llega el momento en que primero empieza a bajar gastos, y si además no puede con solo rebajar gastos, que uno que recurrir a dejar de emplear gente, que es lo mismo que hace uno, la última medida que hace uno, pero al no tener uno los ingresos, de haberse disminuido sus ingresos, yo creo que no hay otra medida que estar despidiendo gente. Y nosotros tenemos una pequeña empresa de turismo, igual hoy hemos disminuido un 10% de la planilla, entonces eso lo hace uno con dolor, pero es peor cerrar la empresa y dejar al 100% sin empleo. Entonces sí estamos ante una disyuntiva, y el empleo creo que es de las partes que nos debemos preocupar más, y creemos que si no hay un cambio de política monetaria, un cambio en la evaluación, y no mejoramos la seguridad, aquí creo que la situación va a ir empeorando, y posiblemente vamos a ver en el futuro cercano cierre de empresas, y eso sí es algo ya preocupante, porque ya cuando toman medidas, cerrar una empresa ya es algo irreversible, ya es un trabajo que se perdió. Y aquí es terminar lo que es crecimiento y empleo. ¿Sí? Aquí, gracias a Dios, existen Zonafrancas, por más que algunos la critiquen y todo, pero hoy generan del sector empresarial es como el 10% del empleo, son como 185.000 empleos que genera el sector de Zonafrancas, y tiene un crecimiento del 21.1%, y el régimen, digamos, definitivo, que estamos en el país fuera de Zonafrancas, estamos creciendo apenas en el 1.8%. Y esto además bien bajo, porque venimos de crecimientos o de decrecimientos en los años anteriores. Entonces un crecimiento de 1.8, si le sumamos que venimos de una base mucho más baja comparado al 2019, posiblemente estemos todavía abajo de los niveles del 2019. Y eso, como dije anteriormente, si vemos ahí el número de personas con empleo, esto desde octubre del 22, que fue precisamente cuando empezó a revaluarse la moneda, hay 100.000 costarricenses que se han quedado ya sin trabajo, lo cual para mí esto es la parte más preocupante, porque una gente ya sin empleo, y además sumado a esto, aunque los números que reflejan ahí dicen que el desempleo es del 9.8, pero los datos que tenemos es que hay mucha gente que ya desistió de estar, digamos, en la canasta buscando trabajo, y se dedicó a la informalidad o a hacer otra actividad. Entonces esta gente es caldo de cultivo, 100.000 más gente que dejó de buscar trabajo ya. Esto yo creo que es donde indica un poco los índices de delincuencia que han subido, porque o te vas a la informalidad a vender algo en la calle, a vender en tu casa cualquier cosa, o pones una barbería, o haces cualquier cosa informal, o puedes caer también en actos delictivos, y que hoy con todo este tema de narcotráfico, es una plata muy fácil que se puede ganar, y esto sobre todo la mayor parte de desempleos en gente joven, que es la gente que es más fácil de conocer. Entonces estos son números. Y ya para terminar, estas son como conclusiones. Hemos visto que hay una reducción en la inflación drástica, ¿sí? Pasamos del 12% al 1%, así que vemos que hay un margen para reducción nacional del TPM, y que la no reducción de la tasa política monetaria tiene un costo que está pagando toda la base productiva de este país. Así que esas son mis presentaciones, y muchas gracias.